Juliana. Ya hay 15 Buenas personas. noches con todos, buenas noches doctor, buenas noches colegas. Bueno, vamos a empezar, más que nada es una revisión de un artículo y unos cuantos más sobre este tema, o sea, no es que haya mucho publicado, pero ya se sabe más o menos las secuelas que quedan, ¿no?, en los pacientes. Ya ha pasado más de un año de inicio de la pandemia, entonces ya hay algo de data de esto. Bueno, esta es la agenda, objetivos, introducción, patrones más comunes, vamos a ver, luego vamos a ver la revisión del artículo de un año post-COVID, unos casitos y nada más. Los objetivos de esta presentación son identificar los principales hallazgos tomográficos post-infección por COVID, reconocer las anomalías intersticiales pulmonares que persisten post-COVID y identificar las secuelas post-COVID según tiempo de evolución. Bueno, como introducción vamos a mencionar que una proporción significativa de pacientes que sobreviven a la infección aguda presentan posteriormente deterioro de su estado de salud, ya sea por las secuelas que quedan en diferentes aparatos, como por los daños de la misma enfermedad, ¿no? Y se ha observado que más de la mitad de los pacientes persisten con síntomas respiratorios, sobre todo aquellos pacientes que han ingresado a UCI y aquellos pacientes que al alta continúan con requerimientos de oxígeno. En estos pacientes es en los cuales la persistencia de los síntomas a largo plazo es mayor. Las complicaciones clínicas posteriores a la fase aguda sobrepasan la esfera respiratoria, como ya lo mencionamos, pueden ser muy variadas, desde complicaciones digestivas, cardíacas, neurológicas, psíquicas. Y se han descrito complicaciones en múltiples aparatos, ¿no? Y los pacientes que han superado COVID requieren un seguimiento, o sea, no puede quedarse ahí nada más. O sea, y para esto hay hospitales que generan sus flujogramas, diversos flujogramas, como para tener una orientación hacia qué estudios continuar, cada cuánto tiempo, cada qué tiempo, ¿no? Por ejemplo, este es un artículo del Hospital de Madrid, el Hospital Central de Madrid, que menciona que posterior al alta de un paciente, 4 semanas se debe tener un control telefónico. Esto es lo que ellos sugieren y eso es lo que ellos están haciendo ahora. O sea, posterior al alta hospitalaria, 4 semanas de control telefónico. Luego, a las 12 semanas, lo que se hace es el paciente acude a consultas, le sacan una radiografía de tórax, unas pruebas de función pulmonar, y se puede considerar o pruebas de función pulmonar o una gasometría. Si esto sale normal, le dan de alta. Pero si algo ven alterado en la radiografía de tórax, pasan una tomografía, a una angioTAC y también una ecocardio. Entonces, si en estos exámenes encuentran evidencias de algún cuadro pulmonar intersticial, un EPID o alguna enfermedad tromboembólica pulmonar, van a consulta específica. Y si no encuentran nada de esto, consideran otros diagnósticos diferenciales, pero ya de alta por este lado, ¿no? Ese es más o menos el flujograma que ellos sugieren. Entonces, para recordar, como ya hemos visto, como ya múltiples casos hemos visto en seguimiento a los pacientes del hospital, vemos que los primeros 9, o sea, las primeras 2 semanas, el cuadro pulmonar que presentan son opacidades en vidrio deslustrado, basales, bilaterales o periféricos, y o consolidación más por la segunda semana, ¿no? Esto se presenta en un 85% de pacientes. Y ya posteriormente, o sea, posterior a las 3 semanas, es donde aparece el patrón mixto en Crazy-Pavin, distorsión de la arquitectura y anormalidades perilobulares superpuestas en el patrón de vidrio deslustrado que se vio al inicio, ¿no? Como por ejemplo acá, este es un caso de un paciente, el primer día se ven unas tenues opacidades en vidrio deslustrado, ¿no? Más o menos en basales, en basales, bilaterales, y esto es frecuente en un 85% de pacientes hacen este compromiso. Y a las 3 semanas ya se ve mucho mayor el patrón en Crazy-Pavin, con ya distorsión de la arquitectura, con anormalidades perilobulares, superpuestas a un patrón de vidrio deslustrado que observábamos acá, ¿no? O sea, superpuesto a eso. Entonces ahora vamos a recordar cuáles son los hallazgos más típicos que vemos en pacientes, hallazgos tomográficos más típicos de pacientes post-infección por COVID, ¿no? Bueno, primero comenzamos con las bandas parenquimatosas, que se presentan en un 78-80% más o menos de los pacientes, que consisten en opacidades alargadas en el parénquima pulmonar, que pueden ser de grosor de entre 1 a 3 milímetros, ¿no? Y su localización casi es periférica, son subpleurales, y algunas que se extienden hasta la superficie de la pleura. Pero con frecuencia pueden distorsionar la arquitectura pulmonar. Como por ejemplo en esta tomografía, en corte axial, vemos que es en una ventana de parénquima, vemos un paciente post-COVID que muestra secuelas radiológicas de este tipo, de bandas parenquimatosas, que son lo que señalan las flechitas, ¿no? Las flechitas, bandas parenquimatosas, o sea, que son como líneas subpleurales que distorsionan en parte la arquitectura,
Y también podemos ver algunas áreas de dilatación bronquial, ¿no? Estas zonas de acá. Estas zonas que señalan acá, estoy señalando de áreas de dilatación bronquial. Estos son un hallazgo. Otro hallazgo son las reticulaciones subpleurales, que si bien son en su porcentaje más o menos, el anterior era un 75-80%, esto es más o menos un 50% encontramos esto. ¿En qué consiste esto? ¿No? Son interfaces irregulares por distorsión de la arquitectura, pero que no presentan panalización. Y o sea, lo denominan más o menos, lo mencionan como afectación intersticial subpleural, pero sin panalización, ¿no? Y esto es lo que observamos acá en esta tomografía. Son opacidades bilaterales con atenuación en vídeo deslustrado, asociadas aparte a reticulación, que es lo que mencionan las flechitas, ¿no? O sea, aparte de vídeo deslustrado, esto que están los asteriscos, hay también zonas de reticulación grosera subpleural, ¿no? Después tenemos el patrón en mosaico. También menciona que es un 50%, o sea, que han observado más o menos un 50%. Y acá para verlo con mayor claridad, se toma una tomografía en inspiración y expiración, como hemos visto, en los casos mencionan bastante esta técnica para definir mejor lesiones, ¿no? Entonces acá, este es en inspiración y este es en expiración. Entonces, lo que vemos acá también es un paciente post-infección con COVID que presenta solamente disnea, ¿no? Y en la fase expiratoria del estudio, lo que se ve es un patrón en mosaico, pero no se define tan bien. En cambio, cuando ya se hace en la fase, o sea, este es en la fase inspiratoria y este es en la fase expiratoria. Acá sí se ven mucho mejor esas zonas, ¿no? Lo que muestra las áreas de atrapamiento aéreo, que son casi imperceptibles acá no se ven, pero acá sí, en la fase expiratoria sí se ven estas zonas, ¿no? De atrapamiento aéreo. Después, el menos frecuente es la panalización, que lo menciona más o menos entre un 5 a un 8% en frecuencia. Y por ejemplo acá, ¿no? Este es un paciente que esta tomografía es más o menos a las 3 semanas de la infección, en cambio esta es a las 8 semanas. Entonces lo que ven acá, vemos un gran neumatocele, ¿no? Que es como localización subpleural, pero que a las 8 semanas se ha reducido bastante y ha disminuido bastante. Todavía está, pero de mucho menor tamaño. Aparte de esta zona, ¿no? Que es las áreas de panalización, en la zona subpleural del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, básicamente esas son las lesiones que tenemos en pacientes post-COVID, hallazgos tomográficos que se han visto. Entonces, ahora vamos a pasar propiamente a lo que es el artículo, ¿no? O sea, el artículo su objetivo es determinar el seguimiento de pacientes un año post-infección COVID, ¿no? Este estudio se ha realizado, o sea, su propósito, como les dije, es evaluar cambios de la tomografía, anomalías pulmonares intersticiales fibróticas y no fibróticas, como es lo que se está usando ahora. La clasificación que se está usando ahora es clasificar todas las patologías intersticiales en fibróticas y no fibróticas. Entonces, su objetivo de ese artículo es eso, ¿no? Ha sido realizado en un hospital de Wuhan, donde empezó todo. Y bueno, ellos empezaron con 324 pacientes, ¿no? Esto sí, pacientes que tuvieron COVID grave, o sea, no es la enfermedad leve. O sea, ¿cuáles fueron sus criterios de inclusión? Mayores de 18 años, PCR positivo, que tengan compromiso respiratorio, o sea, respiraciones mayor de 30 por minuto, que saturen menos de 90, y que hayan dado su consentimiento. De esos pacientes con esos criterios de inclusión, contaron con 177. De estos 177, excluyeron aquellos que tuvieron un desenlace fatal, aquellos que no se contó con la tomografía, no se pudo contar con la tomografía, y aquellos en la que la calidad de la tomografía no era buena. De estos se seleccionó 120 pacientes, y de estos 120 pacientes se excluyeron algunos que no quisieron tomarse la tomografía. Al final se quedaron con solamente 114 pacientes, de los cuales excluyeron aquellos que habían tenido completa resolución, o sea, resolución del cuadro total, y se quedaron con 71. De ellos, 9 se rehusaron a tomarse la tomografía, y en total el estudio se basó en solo 62 pacientes. Entonces, estos 62 pacientes se clasificaron en dos grupos.
sus resultados fueron los siguientes. De los 62 pacientes, que eran más o menos 34 hombres y 28 mujeres, en un rango de edad de entre 57 más o menos 10 años, el grupo 1 consistió en pacientes que mostraron compromisos, o sea, una anomalía pulmonar intersticial de tipo fibrótico, que fueron un 56%, y el grupo 2, representado por 27 pacientes, el 44%, que no mostraron, o sea, sí mostraron anomalías intersticiales pulmonares, pero no fibróticas. En la tomografía, en un seguimiento a los 6 meses. Esos solo fueron los dos brazos, los dos grupos que se estudiaron. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Tenemos, acá vamos a mostrar las imágenes, en el artículo mencionan la de 6 pacientes. O sea, de 6 pacientes modelos del grupo de 62, de los cuales vamos a ver 3 de un grupo y 3 de otro grupo. Este es, por ejemplo, el paciente A, vamos a llamar el paciente A, en el que lo que vemos, no sé si se puede ver acá, es una bronquiectasia cilíndrica, ¿no? En la fase aguda ya se ve la bronquiectasia cilíndrica que llega hasta la periferia, y vemos que con el transcurso del tiempo, a los 6 meses, la bronquiectasia persiste, y persiste hasta el año. Persiste casi en similares características, al menos, pero persiste la bronquiectasia, ¿no? Por tracción, no en similares características, perdón, persiste, pero en disminución. Mira, acá vemos, comparado la fase aguda con la de 6 meses, es casi igual, pero al año sí hay disminución. El paciente 2, el paciente B, vemos un paciente que también tiene bronquiectasias subpleurales, y estas bronquiectasias vemos que persisten a los 6 meses, y también persisten al año, pero no disminuyen, están casi igual, o sea, están casi igual las bronquiectasias. Se ven bronquiectasias subpleurales persistentes. En el tercer paciente, el sexto paciente, vemos características en panal de abejas, persistente, pero con una ligera disminución al año. Esto es lo que observaron, una ligera disminución al año. Si bien persisten las bronquiectasias a los 6 meses, pero al año hay una ligera disminución. Pero las anteriores se mantenían casi igual, al menos o sea, las bronquiectasias se mantenían casi igual hasta el año de evolución. Este es el otro brazo de pacientes, el paciente D, que lo que presentaba era al inicio varias opacidades, ¿no? Vidrio deslustrado, pero a los 6 meses resuelven las opacidades, y al año casi desaparecen, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es otro caso, un paciente que presenta anomalías que se mantienen completamente estáticas en todo el año. No hay variación de la fase aguda a los 6 meses ni al año. Se ven las bronquiectasias, se ven las áreas de tracción, se ven todo. Y no hay variación con el pasar de los años, con el pasar del tiempo. Este es el paciente F, que me presenta al inicio patrón en vidrio deslustrado y una resolución completa al año, pulmón completamente normal al año. Este es el paciente. Entonces, este es un esquema global. Acá está el grupo 1 que les mencioné, que son con las lesiones fibróticas. En este lado las bronquiectasias subpleurales, acá el panal de abejas, en este caso este paciente, las opacidades en vidrios deslustrados que reabsorben, acá un paciente que no hay ninguna variación, ni con una fase de 6 meses ni al año, y este es un paciente con una resolución completa. Grupo 1, grupo 2. Bueno, entonces, ¿cómo clasificaron los resultados? Lo que encontraron, luego de haber visto todas las tomografías de los pacientes, dentro de las alteraciones, encontraron que dentro de la rama de las no fibróticas, que incluyen al patrón en vidrio deslustrado, incluyen al patrón reticular, incluyen a la consolidación, todas estas, en comparación a los 6 meses y a los 12 meses, todas estas vieron que había una disminución, o sea, una mejoría en estas, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. O sea, sí hubo diferencias, comparación del sexto mes, la evaluación con la evaluación al año, y estas diferencias que hubo fueron estadísticamente significativas, con un P menor de 0,05. En cambio, las diferencias que encontraron entre los grupos de 6 meses, entre la evaluación a los 6 meses y la evaluación al año, para las lesiones fibróticas y las bronquiectasias por tracción, hubo diferencias, pero estas diferencias no fueron significativas. Quiere decir que no hubo cambio entre los 6 meses y los 12 meses, porque las diferencias que hubo no fueron significativas. En el punto de vista de la función pulmonar, en la función pulmonar, las comparaciones que se hicieron con los pacientes,
¿qué es lo que vieron? Vieron que si bien hubieron algunas diferencias entre el estudio de difusión de monóxido de carbono y estudios de la función de espirometría, pero ninguna de estas diferencias, tanto a los 6 meses como al año, fueron estadísticamente significativas. Quiere decir que los pacientes continuaban con las alteraciones, tanto a los 6 meses como al año. ¿Ya? Entonces, el estudio que estamos revisando, ¿qué es lo que concluye, discute y concluye? Que las anomalías pulmonares intersticiales de tipo fibrótica fueron las secuelas más comunes y persistentes en el seguimiento al año en los pacientes con COVID severo. Pero se observó que había una tendencia, o sea, reversible en algunas de las lesiones de fibrosis pulmonar en la etapa convaleciente temprana de la infección. Pero los cambios fibróticos pulmonares en la mayoría de pacientes persistió y, como vimos, sí manifestaba que esta diferencia en los datos, o sea, que la pequeña diferencia que había no era estadísticamente significativa. Entonces, los resultados del estudio confirmaron que las lesiones, las anomalías pulmonares intersticiales fibróticas persisten durante un año de seguimiento, lo que indica que las enfermedades fibróticas pueden ser irreversibles, ¿no? El problema con este estudio es que la cantidad de población con la que contaron la muestra es pequeña, entonces es necesario hacer estudios con poblaciones más grandes, con un muestreo más grande, y también hacer comprobaciones anatomopatológicas. Como sabemos, la fibrosis es un diagnóstico histopatológico, entonces es necesario más estudios en los que se pueda hacer alguna comprobación histopatológica y tener un número de muestra más grande. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que menciona el artículo. Ahora vamos a ver unos cuantos casitos que he encontrado también de pacientes post-COVID para ver más o menos cuáles son los hallazgos, ¿no? Entonces, empezamos con algunos casos de las evoluciones favorables. Ahora apaguen sus audios los que no están en la charla, por favor. Gracias. Continúa, Juliana. Las evoluciones favorables, por ejemplo, tenemos este caso, un paciente de 45 años, un paciente varón de 45 años, que tuvo una infección grave por COVID, y esto es tras el alta hospitalaria. 30 días después del alta, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los síntomas, o sea, empieza el paciente con ciertas áreas que muestran consolidaciones parchadas, ¿no? Y en la tomografía vemos áreas en vidrio deslustrado, ¿no? Difusas en todo, ¿no? Y este paciente, a los 120 días, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los síntomas, hay bastante mejoría. Miren, comparemos esta placa, las áreas parchadas que se veían, las opacidades que se veían, ya no se ven tanto acá, y las áreas en vidrio deslustrado, las áreas de afectación intersticial reticular, también han disminuido, persisten algunas áreas de afectación intersticial reticular, pero toda la mayoría de vidrio deslustrado ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, esto es un paciente con una evaluación favorable. A los 120 días ya se puede ver cambios favorables comparando la tomografía de inicio con la de después de 3 meses. Este es otro paciente también joven de 39 años, en el que solo contamos con las radiografías, ¿no? Y vemos que a los 5 días, el comienzo, múltiples opacidades, se ven las opacidades bilaterales, ¿no? A predominio periliar. Y a los 11 días este paciente no empeora su cuadro de mayor extensión de las opacidades, ya se está empezando a querer consolidar, pero este mismo paciente a los 40 días, una completa resolución. Miren, vemos como el pulmón se ha completamente resuelto, ya no hay las áreas que veíamos opacidades ni nada, y ese es un caso de evolución favorable. Ahora vamos a ver unos casitos de evoluciones no favorables. Por ejemplo, este es un paciente joven, este es un paciente de 65 años, que también requirió ingreso a UCI, estuvo en ventilación no invasiva y después invasiva, más o menos 15 días, y este es a 25 días del paciente, en los 25 días de inicio de la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, este es de 25 días no del alta, sino de inicio de síntomas, o sea, más o menos 3 semanas después de que inició los síntomas. Él estuvo intubado más o menos 2 semanas. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos opacidades parenquimatosas, parchadas, periféricas,
en ambos campos pulmonares, a predominio de los lóbulos inferiores, también en el lóbulo medio, ¿no? De ambos lados. Este paciente a los 75 días, ¿qué es lo que vemos? Que hay ligera, en comparación con la radiografía, en la radiografía, una leve mejoría, se puede decir, ¿no? De estas áreas, al menos un poquito, pero en la tomografía se ve mejor, que hay una discreta mejoría de la arquitectura, pero persiste la distorsión, persiste todavía incluso hay ciertas bronquiectasias, mira, hay áreas de bronquiectasias, y sí, pero sí persiste. Y este mismo paciente, a los 135 días, en su control vemos que apenas ha cambiado, casi nada, se mantienen las bronquiectasias, se mantienen estas áreas de reticulación subpleural y las dilataciones bronquiales, ¿no? Se mantienen. Y en la radiografía, solo con la radiografía vemos que no ha habido una mejoría, ¿no? Y ahí ya están 135 días post-infección. Este es otro paciente también de 62 años, que también requirió intubación, también estuvo 12 días en UCI, intubado. Este es a los 10 días o sea, estos son a los 10 días desde que empezó el paciente los síntomas. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos extensas opacidades bilaterales, persistentes, que vemos, ¿no? Múltiples opacidades, a los 17 días continúan las opacidades, a los 55 días también persisten las opacidades. ¿Y qué es lo que vemos? En la tomografía se puede ver, este es a los 60 días del comienzo de los síntomas, miren, y el componente fibrótico, y aparece en el lóbulo inferior derecho, un hidroneumotórax porque tiene un nivel, una zona. Esto de lo que lo que señalan las flechitas son un quiste aéreo bronquial, un quiste aéreo periférico, o sea, como un neumatocele que se ha formado, y en esta zona, en el lóbulo inferior, se ve que se ha hecho un hidroneumotórax, ¿no? En esta zona. Y a los 90 días este mismo paciente, vemos que en comparación con la de los 60 días, los neumatosoles que han crecido un poco más, los del lóbulo inferior y los del lóbulo medio, y también se nota que el defecto de un poquito acá, en esta zona, se ve que la arteria del lóbulo inferior está ocupada. Entonces ya están apareciendo otro tipo de complicaciones como tromboembolismo pulmonar. Y eso es dentro de las complicaciones en COVID, son las lesiones fibróticas y también tromboembolismo pulmonar. O sea, son las dos complicaciones pulmonares, secuelas pulmonares más marcadas que se han visto en los pacientes. No, acá básicamente no son las fibróticas, pero en este caso, en este paciente, podemos ver en el lumen de la arteria de una rama de la arteria pulmonar, del rama del lóbulo inferior, vemos que está ocupado, ¿no? Entonces un paciente ya está queriendo hacer una tromboembolia pulmonar, ¿no? Bueno, básicamente eso era la presentación de hoy día. Con todo lo que hemos visto, ¿qué concluimos? Que el COVID es una enfermedad nueva, con manifestaciones clínicas y radiológicas muy diversas, entre las cuales predominan diferentes dependiendo de la gravedad, y que ahora ya podemos atisbar algunas complicaciones y secuelas a mediano y a largo plazo. Se necesitan muchos más estudios todavía, pero ya ahorita ya podemos saber qué es qué es lo que vamos a esperar encontrar en pacientes post una infección severa. Las anomalías pulmonares intersticiales son persistentes al año del seguimiento, o sea, eso es lo que hemos concluido del artículo, en pacientes supervivientes a enfermedad grave por COVID, y se correlacionaron también a una reducción discreta de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Otra cosa importante es que es vital que los centros médicos estén capacitados para detectar y manejar de forma óptima todas estas secuelas a largo plazo, que vamos a ir viendo con más frecuencia ahora, con mucha más frecuencia, ya que ya estamos más o menos 1 año y medio de la enfermedad. Entonces es necesario que estén capacitados tanto para el diagnóstico, para el seguimiento, como para todo el proceso de rehabilitación que estos pacientes van a someterse, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Esta es la bibliografía. Ahí no se ven los artículos. Gracias, Julia.